Posgrados de Universidad Mayor presenta. Empieza a resolverse de a poco el conflicto en Aysén y frente a este nuevo diálogo queremos fijar y hacer un zoom en la figura de Iván Fuentes. Claro, y desde él hablar de los nuevos liderazgos. ¿Surgen nuevos nombres? ¿Hay realmente un recambio dentro de los líderes de la política? ¿Hay voluntad también política, la participación ciudadana y mucho más? Es parte de lo que marca la agenda informativa de esta semana. Revisamos esos temas en nuestra mesa de diálogo. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con Marcelo Drago, abogado, consultor internacional, asesor legislativo y presidente de la ONG Maipo Contigo. Y también nos acompaña Ignacio Guzmán, licenciado en Derecho de la Universidad Católica y actualmente subdirector de Acción Pública de IDEA País, un área encargada de generar proyectos de impacto social. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Nos reunimos como siempre en el centro de Santiago, este clásico lugar, la Confitería Torres, que desde 1879 ha recibido históricamente muchos políticos y muchas personas que han tenido relación directa con el acontecer nacional. Hoy día no va a ser la excepción, vamos a estar hablando precisamente de actualidad, de contingencia, de los nuevos liderazgos, de movimientos sociales, de lo que está ocurriendo y marcando también la agenda informativa de nuestro país. Bienvenidos a esta mesa de diálogo a través del Mostrador TV. Marcelo Drago, gracias por estar con nosotros. Ignacio Guzmán también, bienvenido. Muchas gracias. Quiero partir pidiéndoles que analicemos un poco lo que está pasando frente al conflicto Aysén, en un momento en el que además surge este nuevo liderazgo también, que es el de Iván Fuentes, y donde él, al momento de llegar a Santiago a reunirse en La Moneda, dice, es otra cosa, cambia mucho la situación cuando nos vemos las caras, cuando en el fondo se logra tal vez conocer frente a frente quiénes son los protagonistas de este conflicto y tal vez empezar a conciliar algunas de las ideas que, considerando que son regiones tan extremas, entre Santiago y Aysén se veían, parece muy distante. Partamos por acá, cuéntame en general cuál es tu mirada frente a lo que ha pasado, considerando en el fondo que este problema de Aysén no es solo algo de Aysén, sino que también toca a otras regiones extremas, pero que Aysén se volvió un poco el símbolo. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, es un agrado para nosotros estar aquí. Respecto del tema de Aysén, a mí me pone muy contento el hecho de que esta semana se haya visto avance. Después yo creo que nadie quedó indiferente con la conferencia de prensa que dio el líder del movimiento social de Aysén. Fue muy emotivo y a la vez también transmitía mucho del optimismo y de las soluciones que se querían lograr a través de este diálogo. Sí rescato mucho un aspecto que él hizo mucho énfasis durante la conferencia de prensa, que fue la capacidad de diálogo, que nosotros no habíamos visto en semanas anteriores cuando las autoridades viajaban a Aysén y que afortunadamente esta vez que se juntaron acá en Santiago sí se vio mucho. Eso me tiene a mí bastante optimista respecto de las cosas que van a pasar hacia adelante y por lo demás sienta precedentes para lo que va a ser la relación del gobierno central con las regiones y cómo vamos a como país desarrollar algún tipo de plan de desarrollo para equipararnos con la región extrema. ¿Cuál es tu mirada, Marcelo, en general de esto? Mira, el conflicto de Aysén es de alguna forma el epílogo, el resumen de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. Porque por un lado tenemos un líder que es Iván Fuentes, un líder carismático, sencillísimo, de una humildad tremenda. Llamó mucho la atención, perdona, que él en su conferencia de prensa al llegar a Santiago no tenía ni siquiera un papel de apoyo, nada, y eso fue muy comentado, que era muy directo para llegar a las personas, pero un discurso que era muy propio en el fondo. Exacto, claro. Una franqueza que en el fondo es la credibilidad que tiene para poder conducir una región entera en un movimiento de esta naturaleza. Pero por otro lado un gobierno que parte diciendo estos están manipulados por Santiago, estos son grupos políticos, estos son, y después criminaliza el movimiento, manda fuerzas especiales y la capacidad de manejar el conflicto, de conducirlo hacia algún lado, del diálogo mínimo que se requería, no existió. Pasaron 40 días con 40 noches, muchas de ellas terribles. Sí. A mí me tocó leer el recurso de protección que presentó el Instituto de Derechos Humanos, y de noches, pero de terror, o sea, con niños con perdigones, con dueñas de casa que se ingresaron 6 carabineros y mandaban bombas lacrimógenas dentro de las casas, 8:30 de la mañana. Entonces tuvimos eso, digamos, o sea, esta asintonía entre un gobierno
que cree que la forma de manejar los conflictos sociales es a través de las fuerzas especiales. Un ministro de Interior que en realidad, más que ministro de Interior, parece subsecretario de Carabineros, porque la única forma de enfrentar la situación es cuántos carabineros mandos, digamos. Ese es todo el diálogo que hay. Cuántos carabineros más, cuántos carabineros menos. Y decir que no, esto es descalificar completamente el movimiento social. Y por otro lado, un Iván Fuentes, miles de trabajadores, de pescadores, de dueñas de casa, de estudiantes, de gente de Coyhaique y de Aysén, diciendo, ¿sabe qué? Nosotros queremos ser escuchados, queremos conversar, queremos dialogar. Y bueno, y de hecho mandaron a Malinich en un minuto y rápidamente se dio un acuerdo porque se sentó a conversar. Eso fue todo lo que hizo. No tuvo, ese fue su gran mérito. Pero después mandan a otros ministros sin empoderamiento y les dicen, no, mientras ustedes no depongan esto, no hagan esto otro, nosotros no vamos a conversar. Bueno, de nuevo, la lógica esta de criminalizar, la lógica del subsecretario de Carabineros, la lógica de las fuerzas especiales, y pasaron 40 días cuando han pasado 4 días, o sea, puede pasar una semana. Y entonces, es de alguna forma lo que ha pasado en Chile estos últimos años, con Aysén, con Punta Choro, con los estudiantes, con los movimientos a favor de la unión homosexual, con una infinidad de una explosión social que de alguna forma ha significado que la gente se trate de empoderar a sí misma. Y un gobierno que le responde con más o menos carabineros, digamos, según las circunstancias. Entonces, por eso es tan positivo lo que pasó entre ayer y hoy día, digamos. Se terminó este diálogo, hubo un grado de acuerdo en cosas que eran bastante básicas. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás te estaban diciendo que las peticiones de Aysén eran desmedidas, digamos? Sí. Bueno, el presidente decía no se puede tampoco complacer el 100% de lo que se está pidiendo. Pero bastó que se sentaran a conversar y se llegó en 7 horas a un acuerdo. Entonces, eran tan desmedidas, era necesario requerir a 22 personas por la Ley de Seguridad Interior del Estado. No sé, yo creo que lo de Aysén es una tremenda lección para el país entero, en el sentido de que la gente ya tiene que empoderarse, de que el gobierno ya mandó la señal, la mandó hace mucho tiempo diciendo aquí el que no mama no llora, digamos. O sea, perdón, el que no llora no mama. Claro. Entonces, pónganse a la fila. Yo rescato un punto aquí respecto del ejemplo que imponía Aysén respecto del país, y yo más allá de llamar o más bien más allá de entender que el ejemplo aquí es del empoderamiento, yo resaltaría la figura del líder del movimiento social de Aysén en los últimos días. La capacidad de diálogo que mostró él fue distinta a la que se mostró como organización, como movimiento en Aysén. Y eso también me gustaría recalcarlo mucho. Aquí no vengo a hacer defensas corporativas de nadie, ni mucho menos, pero se notaba que en los días previos la dureza de las posiciones era tal que la verdad la capacidad de diálogo se veía entrampada. Yo no estoy diciendo aquí que pero la capacidad se veía entrampada. Personeros que no son muy buenos para negociar viajaron a Aysén de Santiago, no estoy hablando por parte del gobierno, por supuesto, por lo que las posiciones aquí se empezaban a endurecer. Afortunadamente Iván Fuentes fue un poco más visionario, vino para acá, se juntó con las autoridades y bueno, ayer vimos en una emotiva conferencia de prensa lo que pasó. La capacidad de diálogo finalmente se impuso y eso es lo que nosotros deberíamos tomar como ejemplo para el resto del país. Es cierto, la gente en la medida que tenga necesidades y que tenga algún tipo de demanda, hay que hacerlo notar. Hay forma y forma. Yo creo que lo que tenemos que resaltar nosotros esta semana es la capacidad de diálogo como la más importante de las formas para lograr los cambios necesarios. Ignacio, tomo algo que decía Marcelo, de estas lecciones en el fondo, de las que hay que aprender de todos los movimientos sociales, tomando en cuenta por supuesto lo de Aysén, pero también considerando que esto es algo que ha venido ocurriendo desde el año pasado con bastante potencia en nuestro país. En Idea País hay también un interés de generar nuevos liderazgos. ¿Cuál es tu análisis de cómo se pueden centrar estos nuevos liderazgos, considerando que en el fondo la manera de ser líder cambió completamente, con una clase política completamente desacreditada y con liderazgos que vienen desde el lado más bien ciudadano, como es el caso de Iván Fuentes hoy día, que consiguen tal vez muchas más cosas concretas que las que podría conseguir el liderazgo desde la política? Es cierto. Bueno, a mí me gustaría llegar, o más bien resaltar, un punto súper que llega a ser anecdótico. Dentro de Idea País nosotros la gran mayoría somos provincianos. Yo personalmente soy de Talcahuano. Entonces también nos da un poco otra mirada respecto de lo que se tiene desde Santiago hacia las regiones. Nosotros asumimos como parte de la misión de Idea País
el desarrollo o más bien la formación de líderes para el cambio cultural en Chile. Considerando que el factor región hoy en día es tan importante, nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Y es por eso que nosotros, considerando ese tipo de realidades también, pensando en las realidades concretas de cada una de las regiones, nuestra idea, o más bien nuestra misión, es formar a líderes desde las ideas. Es decir, entregar una formación completa, integral, respecto de la gran mayoría de los temas, para que en los distintos campos de acción donde se desarrollan las personas, sea en centros de alumnos, proyectos sociales u otro tipo de actividades, ellos puedan tomar esa herramienta y ejercer el liderazgo que se nos pide. Hoy por hoy estamos planteando o estamos viendo relacionarnos con universidades, bueno, ya se hizo en 2011 relacionarnos con universidades fuera de Santiago. Ha sido una experiencia muy motivante, muy positiva, porque también a la pega que hacemos nosotros desde Santiago, y a los que ya nos quedamos un poco en Santiago y venimos de regiones, nos da la posibilidad también de expandir este liderazgo, expandir el valor de la idea y lograr así desde todos los lugares de Chile, no solo desde Santiago, que es como muchas veces se ve en la política, sino que en todas partes de Chile lograr un desarrollo humano integral. ¿Cuánto tiempo lleva Idea País haciendo esto? Lleva 3 años. 3 años. O sea, es un tiempo bastante prematuro como para poder ver que efectivamente hayan surgido líderes desde Idea País. Sí, absolutamente. O sea, lo que nosotros, especialmente en los 2 primeros años, el 2010 y el 2011, nosotros lo que habíamos estado haciendo era, digamos, más bien tomar una posición pasiva dentro de la formación, pero esta vez nosotros quisimos dar un paso más adelante y no solo quedarnos en la formación, sino que también tomar un camino hacia la acción. En ese sentido, la Dirección de Acción Pública, de la cual soy subdirector, nos enfocamos fuertemente en el desarrollo de distintos proyectos, especialmente de índole social y de impacto social, para trabajar en terreno con esos líderes que nos hemos dedicado a formar. Para ofrecer ¿Y cuándo deberíamos ver esos líderes en acción? Ojalá en este mismo momento. Lo pregunto en el fondo con un afán cuestionador también, porque los liderazgos que hoy día tenemos sobre la mesa, sobre el tapete de la actualidad, son liderazgos que no sé si han pasado por una escuela de preparación de líderes en el fondo, sino que surgen de manera espontánea. Y que esa es una de las cosas que los hace también tan cercanos a la gente y que les hace tener el poder en el fondo de representar. Son liderazgos muy distinto a lo de la política. Son liderazgos que catalizan claro. crisis, digamos, que tratan de conducir en medio de crisis. Claro, no pasan por una escuela porque no se plantearon necesariamente yo voy a ser líder de esta. No, se encontraron unas circunstancias como el movimiento estudiantil, como la situación de Punta Arenas, como lo de Punta Choro. Uno a veces identifica a los líderes, a veces no, están siempre ahí, digamos. Pero se produjo la crisis, trataron de interpretar lo que sentía la ciudadanía, lo que sentían grupos mayoritarios en un área determinada del país, y dijeron, nosotros vamos a echar para adelante, vamos a detener esta central termoeléctrica, vamos a sacar a escena adelante, vamos a exigir que se reponga el subsidio en Punta Arenas. Son las crisis las que muchas veces van produciendo los liderazgos. La generación Y el recambio también. Exactamente. Lo positivo sería que al menos los liderazgos que nosotros queremos ejercer en el país nazcan no solo a partir de las crisis. O sea, si nosotros estamos apuntando a elegir o a ejercer liderazgo a través de crisis, sería una visión súper pesimista de lo que se ve en el país. Marcelo tiene toda la razón en el hecho de afirmar, digamos, que estos liderazgos que han salido a partir de crisis. Lamentablemente ha habido crisis que han exigido el surgimiento del liderazgo. Sin prejuicio de eso, nosotros también estamos apuntando a que aparezcan no solo en ámbitos de crisis, sino que también en otros ámbitos de trabajo y de servicio público. En que se pueden ir formando. Exactamente. Hay una necesidad de este recambio también en la plana de los liderazgos políticos y uno ve tal vez que hoy día quienes toman esta bandera del recambio generacional en la política son, no sé, por ejemplo Jimena Rincón o Claudio Rego, que son un poco más jóvenes, que tampoco son lolos, digamos, ¿no? Claro, tampoco son lolos, pero son un poco más jóvenes y existe esta sensación de apernamiento absoluto de como el old school de la política, ¿no? De la generación bastante más anterior. Y frente a eso también surgen voces que dicen, bueno, si no se apunta a un cambio, por ejemplo, en el sistema binominal y cosas por el estilo, bien difícilmente vamos a poder hacer estos cambios. ¿Es algo que a ti te parece que hoy es imperativo para que la política recobre el lugar que debiera tener en términos de la credibilidad también con la ciudadanía? Tenemos un país como lleno de candados. Tenemos un candado en materia de regiones.
hay un centralismo que no se ha no se ha cambiado un ápice, digamos. Tenemos un intendente designado, un core que no es muy representativo, y ahí está por años, ya está haciendo crisis con ese. Tenemos un sistema binominal que está haciendo crisis con la falta, con la poca representatividad que siente la gente respecto de los parlamentarios. Y lo dicen todos los días, digamos, y por algo los grandes líderes de estos movimientos no han surgido de elecciones, han surgido de organizaciones sociales. Claro, es como, bueno, si no se puede por el sistema formal, entonces vamos por el costado. Tenemos un sistema presidencial que está reventando por todos lados, digamos. O sea, que en el fondo dice, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? Que el presidente defina todo, y sobre todo cuando tenemos un presidente con niveles de apoyo tan bajos, más crisis hace, digamos, o cuando no se dignifica el cargo, más crisis hace. Entonces tenemos el sistema reventando por varios frentes, y estos candados puestos en todos lados, entre el sistema binominal, el sistema centralista, el sistema presidencial, que en el fondo dice, ¿sabes qué? Ya basta. Y en eso va por medio el recambio de los partidos políticos, digamos. O sea, los liderazgos de los partidos políticos son base al sistema que existe hoy día. Estos candados, digamos. O sea, el sistema binominal hace que la posibilidad de reelegirse eternamente, claro, que una buena parte de los parlamentarios aspiren a estar 20 años. Exacto. Claro. Se reelijan eternamente, digamos. Entonces, aquí, y la verdad que todo ha venido de afuera. Eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, todos los cambios están viniendo de afuera del sistema, no se están catalizando dentro del sistema, porque el sistema no está dando el ancho. Hoy día es la gente gritándole a la política, necesitamos este cambio, y no la política dirigiendo el cambio de país. Y ni siquiera procesándolo tardíamente, después de 40 días, digamos, como fue en Aysén. Claro. Entonces, eso implica que haya una disociación cada vez mayor entre el esquema político, la organización política que tenemos y la ciudadanía. O sea, no sé, puede sonar exagerado, pero no sé, es como cuando estábamos en los años 20, 30, sistema parlamentario, digamos. O sea, cuando estaban estas rotaciones ministeriales y la gente realmente no se sentía representada para nada con el Parlamento ni por el sistema de gobierno, y llegó un Alessandri, digamos. Y ahí lo cambió todo, volvimos a un sistema presidencial, se cambió una nueva constitución, pero también tuvo que venir una crisis. Quizás estamos a puerta de algo similar, ojalá no necesariamente. No fue dramático, o sea, sin sangre, digamos, claro, pero sí una crisis política que implique que hagamos un cambio profundo, digamos, en todos los niveles. Los voy a invitar a hacer una pausa. Estamos haciendo mesa de diálogo, nos quedan más temas para seguir conversando y vamos a estar compartiendo como siempre a través del Mostrador TV, así que a ustedes les decimos que no se vayan porque regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque de Mesa de Diálogo, como siempre llegamos hasta ustedes gracias al Mostrador TV. Saludamos a la gente que desde distintas latitudes, desde distintas partes del mundo se contactan también con la realidad chilena a través de este programa vía el Mostrador TV. Estábamos conversando mientras rellenábamos los cafés aquí en nuestra Mesa de Diálogo de esta falta de voluntad política que acusabas tú, Ignacio. Me gustaría que ampliáramos un poco más esto, porque a la luz de lo que veníamos conversando en el bloque anterior, de este supuesto recambio que en realidad aparece con políticos, claro, decíamos nosotros, un poco a la talla, no son tan lolos porque no representan, digamos, la savia más nueva, ¿no? Pero que en el fondo son los únicos que se vislumbran como voces relativamente renovadas dentro de la política. Tú dices, bueno, también falta un poco de voluntad. Sí, yo lo resaltaba a partir de la conversación que tuvimos a pito del binominal, que en realidad es medio mentiroso decir que si cambiamos el binominal la representación va a ser mucho más amplia o que van a entrar los jóvenes. Eso son medias verdades. Yo creo que hoy día podemos tener un binominal, pero si no tenemos, o al revés, en la medida que se cambie el binominal y se dé un abanico de oportunidades más grande a muchos más grupos para que entren en la representación ciudadana, pero a la vez tenemos voluntad política por parte de los partidos que hoy ya existen, que le den cabida a gente más joven o a gente distinta, el sistema va a cambiar. Y bueno, la crisis de representatividad bien anunciada que nosotros venimos viendo en Chile en el último tiempo, yo creo que va por ahí. No hay una panacea aquí respecto de cuál es la gran solución. Yo creo que requerimos de dos cosas. En primer lugar, el cambio del binominal para darle cabida a más gente, pero en segundo lugar también voluntad política por parte de los partidos. Lo decías tú recién.
nosotros tenemos los grandes, como los jóvenes candidatos ahora, no son lolos, son gente que a mí me dobla la edad, no me atrevería a decir de Marcelo, pero Oh. no, pero lo decían bueno. No me trates de viejo, Claudia Marcelo. con 15 años más que yo. Oh, es todo un vegetatorio. No, pero a lo que voy es que, pero hay gente mucho mayor. Jimena es más joven que yo. No, absolutamente. Pero a lo que voy es que si no hay voluntad política de parte de los partidos de verdad meter a gente más joven, ese recambio no se va a dar por mucho que cambiemos este gran sistema o este gran culpable que se le dice que es el binominal. Ya, pero hay que tener un poquito de cuidado de una cosa, porque insistimos mucho, lo que necesitamos es gente nueva, necesitamos un recambio. Eso incluye gente joven, pero no necesariamente tienen que ser, tenemos que cambiar todo por No, gente joven, digamos. no, Esta para cosa nada. de que Claro. la juventud ergo un cambio. O sea, conozco tanto veinteañero más conservador que cualquier otro, digamos, y que estaría feliz con que las cosas permanecieran como están. Claro. Y conozco varios de 50 que son bastante más progresistas que muchos de 20, digamos. Entonces, ¿qué se trata de gente nueva, distinta, nuevas visiones, un cambio y un esquema distinto de hacer las cosas? Mucho más representativo, que la gente realmente sienta que su voto impacta. Hoy día siente que su voto da lo mismo, porque igual van a salir dos electos, uno de un lado y otro del otro, y va a haber un matín en quién va a ser, si RN, UDI o de CPS, qué sé yo. Son pequeños matices, no siempre, pero a la hora de los que hubo, digamos, los votos en global son más o menos los mismos. A la hora de mandar una reforma tributaria, le dicen que no, porque hay un sector que puede bloquear, porque existen esta mayoría, el puro calificado, etcétera, etcétera. Mandan la reforma para las uniones civiles, lo mismo, otro sector lo bloquea, ¿y qué estamos? En nada, digamos, porque todos se bloquean a todos y no podemos avanzar por ningún lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es avanzar por algún lado. ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo cambio. Entonces vamos sacando poco a poco los candados que existen en el sistema político, en el sistema social chileno, vamos generando las condiciones para que exista un recambio de personas, de ideas, no necesariamente de edad, digamos, incluyendo también de edad, pero no es la panacea tampoco. Marcelo, ¿tú crees que ese cambio se va a generar ahora con el actual gobierno? No, yo creo que ya se le pasaron todos los tiempos a este Ya no gobierno, ya no fue. O sea, el gobierno tuvo 2 años para hacer algo, porque no había elecciones municipales ni presidenciales. En esos 2 años la verdad es que grandes reformas no hizo. Ya se le pasó la vieja, digamos, no está en condiciones políticas de hacer nada, no tiene ninguna fuerza. Cada vez que anuncia alguna reforma significativa, la algo denominada la reforma tributaria, termina con la UDI bloqueando todas sus intenciones y al final tenemos un gobierno completamente capturado por uno de sus partidos, incapaz de avanzar en ninguna agenda, y hasta ahí llegó, digamos, hasta aquí llegó Piñera. Entonces vamos a tener 2 años que van a ser de tratar de administrar lo que pasó y enfrentar la elección lo mejor posible y decir quién va a ser el candidato presidencial. Eso es lo que va a hacer este gobierno en los 2 años que quedan. Entonces el país, bueno, y va a ser un paréntesis, digamos, lamentable en punto de vista que fueron 4 años donde la gente gritó por cambio y no se produjeron, y va a tener que esto reventar tarde o temprano en otro sistema, digamos. Se le puso en bandeja al gobierno de Piñera hacer un tremendo cambio en el sistema político institucional con el acuerdo que logró la UDI, o sea, la DC con Renovación Nacional. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El gobierno fue incapaz de tomar esa bandera, de abrocharla. Yo tendría cuidado fue aquí secuestrada por la UDI. Aquí llegar a lo absoluto, aquí yo creo que es un poco peligroso. Si bien bueno, la pega política del gobierno ha dejado bastante que desear, yo creo que no es posible desconocer la pega que se ha hecho, digamos. Dentro de las líneas o de las promesas de campaña que hicieron se han cumplido montones. Yo no las voy a anunciar aquí porque no soy candidato de nada, digamos, pero lo que hoy es que la pega se ha hecho. ¿Cuál es el problema? Es que de alguna forma todo este fenómeno cultural que se está viendo hoy día en Chile no permite que la gente capte eso, sino que se quede con una visión negativa de las cosas que están pasando. O sea, es muy raro. Yo aquí no quiero hacer que, digamos, de nuevo el crecimiento es la panacea, pero estamos creciendo como país, la economía está creciendo mucho, se están generando puestos de empleo, se están cumpliendo algunas de las promesas de campaña importantes, el tema del 7% de los jubilados, etcétera. Pero de alguna forma aquí algo está pasando que hay lo anunciábamos delante, esta desconexión un poco con la ciudadanía. Yo creo que aquí, y esto lo decía a partir de la labor que ha jugado la oposición también, yo creo que es importante recalcar que la oposición, si bien recibe ese nombre, no por eso tiene que ser destructiva en su labor como oposición, más bien fiscalizadora y apoyar en definitiva para que se hagan bien las cosas que se están haciendo mal y apoyar las que se están haciendo bien. Yo creo que así como estamos celebrando, o por decirlo así, cumpliendo los 2 años de gobierno, podríamos ver qué es lo que ha hecho los 2 años de la concertación. O sea, las cifras de aceptación o aprobación de lo que ha hecho la concertación en este tiempo son paupérrimas, son realmente para ponerse a llorar. Yo no sé cómo mucha gente de la concertación realmente se para de la cama en las mañanas.
pero aún así siguen con este ánimo no constructivo, no quiero decir otro concepto, pero más bien no constructivo respecto a los cambios que Chile realmente necesita. Cuando estaba peor en la aprobación, ¿qué era lo que hacían los líderes de la concertación? Van y se ponían en primer lugar en las marchas del movimiento estudiantil, sabiendo que, pucha, aquí quizás me llegue un poco de aprobación. ¿Qué es lo que pasa? Tú dices como aprovechando la oportunidad. Sí, pues, se suben al carro a la victoria y llegan y los abuchean para afuera de la marcha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? También hay una oposición que tampoco está logrando conectarse con supuestamente toda la gente desilusionada o el descontento generalizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo no deja hacer bien la pega, sino que no está haciendo bien su pega. No deja hacer bien la pega al gobierno, ni tampoco está haciendo bien su pega como oposición constructiva. Ahora, es bastante fácil rebatir muchas cosas, porque uno dice, por ejemplo, estamos creciendo a índices fabulosos que hablan de una economía burbujeante, llamémosle así. Sin embargo, también automáticamente aparecen las cifras que dicen que la repartición de la riqueza es muy desigualitaria. Entonces, hay también otras cosas con las que contrarrestar cada uno de estos como pasos que se podría haber ido entendiendo de manera positiva. Por eso es disociado lo que pasa con el gobierno, digamos. O sea, yo creo que las cifras económicas son excelentes, o sea, tenemos en materia de empleo, pero yo creo que en los mejores momentos, yo creo que deberíamos estar todos contentos por eso. Pero la gente, o sea, por un lado, eso nadie lo asocia como mérito del gobierno, porque en realidad es difícil determinar que lo es. Y segundo, la gente hoy día está esperando cosas distintas, digamos. O sea, eso la economía que funciona bien lo tiene por descontar. Y durante 20 años funcionó relativamente bien. Y nosotros ya durante 20 años teníamos crisis internacional y la resistíamos más o menos bien. Y, bueno, y nos hicimos esta etiqueta de país estable económicamente. Sí. Pero, y además hay un tema de la oposición. O sea, yo te puedo apuntar aquí que la oposición se puede quedar callada un mes y Piñera va a seguir cayendo en la encuesta. Porque Piñera se marca solo. O sea, que cuenta chistes desubicados, que escribe cosas Deutschland über alles, digamos, o sea, hay una infinidad de cosas que Piñera hace solo. Cuando mejor le fue a Piñera y al gobierno la encuesta, cuando Piñera se quedó callado. Entonces, la verdad que responsabilizar la oposición de lo mal que le da al gobierno... solo ahora que hay que sopesar bastantes factores. Sí, es súper cierto que la oposición ha logrado canalizar ese rechazo al gobierno. Y eso es producto de esta crisis política. ¿Y logrará canalizarlo de aquí a los próximos 2 años para pararse firme frente a las próximas elecciones? Yo creo que esa es la misión que tiene, digamos. Vamos a ver si de alguna forma, como se encuentra secretado el sistema, y la falta de representatividad que tiene el sistema completo, le llega a todos, digamos, incluyendo a la oposición, y por eso está en nivel de aprobación tan bajo. Tiene que hacer ese esfuerzo de interpretar esa necesidad de cambio, digamos, esas aspiraciones, esa visión de país que está instalando la gente hoy día. Pero vamos a ver si logra hacerlo, digamos. Están saliendo algunos candidatos, rápidamente se están apareciendo en las encuestas, digamos, no es inocuo la aparición de estos candidatos, y eso yo creo que da señales de que efectivamente puede llegar a producirse esta interpretación de la ciudadanía con la oposición, pero está por verse todavía, digamos. Hace algunos capítulos atrás conversábamos con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, y él nos decía lo sorprendido que estaba frente a este escenario político en el que a 2 años de gobierno ya está completamente entregado este gobierno frente a las próximas elecciones, porque surgen muchos candidatos, como nunca tal vez, y me gustaría saber también cuál es la visión que tienen ustedes frente a eso, tomando en cuenta lo que está pasando hoy en la mitad de un gobierno que ya tiene 800 sucesores posibles apareciendo. Mira, yo te diría que sin inclinarme por ninguno, porque la verdad es que no tengo un candidato, sí me gustaría ver que de estos, especialmente de los nuevos liderazgos, yo aquí soy bien escéptico como de los liderazgos más antiguos, por decirlo así, no solo en edad, sino también en rodaje, en política, porque era una idea que me quedó un poco inconclusa anteriormente. Si bien estos números macros, por decirlo así, pueden estar funcionando muy bien, hay una realidad humana aquí que no está funcionando. Yo creo que ese es el desafío que como país, no solo desde el gobierno, sino que como país, como cada uno como ciudadano, tiene que enfrentar. El hecho de que los niveles de desigualdad sean lejos los más altos de los países de la OCDE y del mundo es realmente no solo sintomático, sino triste. O sea, yo creo que aquí hay que tener una visión mucho más amplia de lo que es la realidad humana, de lo que es la realidad chilena, y dejar de concentrarse en las grandes cifras para empezar a descubrir o al menos a interpretar los problemas
reales de las personas, por decirlo así. En ese sentido, yo creo que el candidato que logre conectarse con ese tipo de cosas, escapando de las cifras y de las estadísticas, que aquí hay estadísticas para todos lados, ¿sí? ¿Para qué? Claro. Una discusión en el Y Congreso las estadísticas también se pueden acomodar. Sí, absolutamente. Y hay lluvia de estadísticas y todo el mundo tira las suyas, y aquí no se trata de eso. En la medida que nosotros podamos, o que más bien, que pueda surgir un liderazgo que conecte con ese tipo de realidades que escapan de las estadísticas, yo creo que nos va a ir bien. Uno también podría decir, a este gobierno le ha pasado de todo. Tiene en el fondo las consecuencias de un terremoto, o sea, ya que haya tenido lluvia al grado de lo que pasó, de un desastre natural ocurriendo de manera extrema en dos extremos también, simultáneamente, y en dos zonas completamente extremas del país. O sea, entonces, ¿qué más le puede pasar? Viene lo de Aysén, hay voces ya en Calama se han movilizado, los estudiantes están anunciando que van a volver a las calles seguramente muy pronto, entonces uno dice, bueno, estas son oportunidades finalmente, porque uno sabe que frente a una situación de crisis, por ejemplo, si uno es bueno resolviendo problemas, una crisis es una oportunidad. ¿Son estas oportunidades que tal vez no se han tomado o que no se han manejado de la manera correcta? Mira, debieron haberlo sido. Este gobierno, este presidente sacó los 33 mineros debajo de la tierra, digamos. Por y cierto, así se estaban instaló. olvidando los mineros. Y Piñera llegó a un nivel de apoyo en el país transversal, digamos, altísimo. Pero de ahí fue caída libre, estrepitosamente, digamos. Entonces, cuando uno cree, aprovechan las crisis como oportunidades y realmente para empoderarse del apoyo ciudadano y del país, para conducir esto hacia algún lado, la verdad es que lo desarma rápidamente por errores absurdos, digamos, todos autoprovocados. La oposición no tuvo nada que ver con la salida de Bielsa, digamos, hasta donde yo entiendo. Pero si uno recuerda, ¿cuándo empezó a caer Piñera en la encuesta? Después de la salida de Bielsa, digamos, que fue poco después de lo de los mineros. Entonces, la verdad es que cuando se marca solo un presidente, ya uno dice, pucha, no hay caso, digamos. Y de hecho le ha hecho bien en esta época quedarse un poquito más en silencio, tomar un poquito más de distancia. Lamentablemente sigue a Heinz-Peter, digamos, de ministro del Interior y lo tiene ahí un poco demasiado empoderado para... yo creo que no es el perfil, imagínate una Alamana ahí, o sea, esto sería otra forma de conducir este gobierno. Lo de Aysén con Alamana hubiera sido completamente distinto. Pero bueno, yo creo que ya se pasó todo, digamos. Ya las oportunidades las desperdició, se le fueron de las manos. Lo de Aysén estoy seguro que ojalá que dure, digamos, pero va a venir otro error autoinfligido y vamos a estar como estamos, digamos, un poco lo que sea con eso. Ya se le fueron los 2 años clave para hacer reformas, para llevar el país hacia algún lado, para pasar la historia con algún legado. Y la verdad es que los 2 años que vienen no va a lograr hacer, digamos. Uno de los grandes legados va a ser, no sé, el desprestigio que ha tenido Carabineros en estos 2 años. La reforma tributaria probablemente no va a ser. No, va a ser una reforma que va a ser gato pardo, digamos, que va a cambiar todo para que todo siga igual, digamos, y un legado específico. Uno diga, mira, este fue el gobierno que hizo la reforma política, que hizo la reforma tributaria, que hizo la reforma de alguna naturaleza sustantiva. Ya se pasó. O sea, ni siquiera la reforma procesal civil. Mira, es una cosa chiquitita. La reforma procesal civil es un tremendo aporte al país. Si realmente se dedicaran 5 minutos a trabajar en eso, sería un tremendo aporte, porque este país necesita una reforma procesal civil. No lo digo como abogado, lo digo como alguien que ve cómo funciona el sistema y requiere para el crecimiento económico, para la modernización del país, un nuevo sistema procesal civil. Que hizo el presidente Piñera el mismo día que se anunció la reforma procesal civil, salió hablando de la reforma tributaria y hasta ahí llegó la reforma procesal civil, nadie más se acordó. Te quiero preguntar al regreso también sobre otras cosas que nadie se acuerda, que quedaron ahí descansando en el Congreso. Estamos haciendo mesa de diálogo, regresamos con más desde la Confitería Torres a través del Mostrador TV. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en esta mesa de diálogo, tercer bloque, nos quedan muchos temas pendientes, pero antes tenemos que saludar a la Universidad Mayor, un lugar donde puedes encontrar posgrados de alta especialidad y también de nuevas tendencias, así que si sabes lo que buscas, entonces, y sabes lo que quieres, encuéntralo en la Universidad Mayor, que nos acompaña en mesa de diálogo. Seguimos conversando, estamos con Marcelo Drago y con Ignacio Guzmán, nos quedaban también algunos temas ahí en el tintero. Hablábamos acerca de esta agenda valórica que ha quedado un poquito postergada y que ha sido un tema muy complejo. Yo recuerdo cuando aparece el presidente hablando de este acuerdo de vida en pareja y frente a la oportunidad también que esto podía representar, con una mirada bastante más tal vez liberal de lo que uno podría leer desde la derecha, y que claro, se genera esta gran distancia entre RN y UDI, que termina siendo cada vez más evidente, y tal vez se desaprovecha una nueva oportunidad, y después de todo lo que se habló del acuerdo de vida en pareja, ahí está.
Y no ha pasado nada. No pasó nada. Bueno, incluso algunos sectores de la UDI estaban de acuerdo, digamos. Acuérdense de Chávez, que firmó uno de los proyectos que preparó junto con el AMAN en materia de acuerdo de vida en común, de la ABC. Y la verdad, esa era otra gran reforma pendiente. Esa es otra deuda que tenemos como país. La misma ley antidiscriminación. O sea, la verdad que es una vergüenza que un país en el siglo en que estamos, digamos, no tenga una ley firme en materia de antidiscriminación y estemos sujetos a recursos de protección que no funcionan. Perdona que haga el paréntesis, pero tiene todo que ver con esto y le hago la pregunta a los dos. Cuando aparece esta carta que envía Amnistía Internacional, donde dice, ojo Chile que no está actuando de la manera que ha suscrito en el fondo los acuerdos a los que se ha comprometido y que estamos quedando bastante mal frente justamente a estos acuerdos que no se cumplen, a los que estamos suscritos. Y bueno, traigo de vuelta lo que pasa con Aysén, lo que conversábamos del tema de fuerzas especiales. No estamos a la altura, no estamos dando el ancho y no nos damos cuenta. Lo peor es que no nos damos cuenta. Tenemos tú eres muy joven, digamos, pero tenemos un cierto resabio dictatorial que a través del cual toleramos ciertas cosas que en cualquier otro país son intolerables. O sea, el abuso policial de Aysén es intolerable aquí y en la quebrada del Ají, pero a nosotros nos cuesta mucho reconocerlo, y al carabinero le cuesta reconocerlo, y nunca un comandante jefe carabinero ha sido destituido de su cargo por abusos policiales. Eso en cualquier otro lugar sale del cargo y punto, digamos. Aquí no, tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, no importa cuántas bombas lacrimógenas se han tirado dentro de las casas, no importa cuántos niños tengan perdigones. Lo mismo pasa en materia de antidiscriminación. Nosotros estamos tan acostumbrados a las tallas machistas, a las tallas sexistas, digamos, al chiste en contra de homosexuales, que estaba bien, digamos. Ahora poco a poco no ha sido tampoco, eso ha sido un poquito más rápido quizás. En los últimos 2 años había un giro en esa materia que se ha instalado súper bien de que ya basta, digamos. Lo mismo en materia del abuso contra las mujeres, y así un montón de áreas. Tenemos temas pendientes, el gobierno se comprometió, el presidente Piñera en su campaña, tiene un video, digamos, donde muestra, dice, nosotros vamos a promover que se reconozcan las uniones en parejas del mismo sexo. No habló de matrimonio, no estaba comprometido con eso, pero sí un cierto nivel de reconocimiento legal. Y también dijo que el aborto terapéutico no era aborto. Y también, exactamente. ¿Y qué pasó? Una vez más, el gobierno queda sin agenda, se lo bloquea la UDI, es incapaz de mandar siquiera un proyecto, lo anuncia y se echa para atrás. Y de dónde avanzan, tratan de avanzar del Parlamento sin mucho éxito. En materia de antidiscriminación también dijeron que iban a hacer esto y después se echaron para atrás y fueron los parlamentarios los que sacaron el proyecto. En materia de bien común, en materia de aborto, la agenda está en otro lado. Entonces es un gobierno que anunció un sinfín de cosas, muchos también en materia valórica, y se comprometieron sus partidarios en la campaña a promover esa reforma, y la reforma no existe. La reforma no existe y el país sigue en deuda. Y sabes que este era un gobierno capaz de hacerlo, porque la concertación se le podía recriminar mucho más. No, ustedes están desde lo que sucedió en la dictadura, digamos, y toda esa carga histórica que tienen por la violación de los derechos humanos. Entonces, cualquier cosa relacionada con eso, como que están pasados por la punta, digamos. Y este es un gobierno de derecha o de centro derecha, tenía todas las credenciales para haber dicho, no, esto es una materia de compromiso internacional, esto es una cuestión de estándar básico a nivel internacional, esto es una cuestión que la OCDE nos exige, digamos, entre otras organizaciones. Entonces cumplamos, pero es incapaz de avanzar con la agenda. Se pierde una oportunidad, el país queda con las reformas pendientes y el sistema sigue acumulando y acumulando presión. Ignacio, tu mirada frente a esto, y por cierto con esto que me comentabas también ¿pasa todo por las leyes y por el llamado al orden público? No, para nada. De hecho, yo creo que, y aquí lo uno con una idea que posee en un principio, yo creo que gobernar a través de mantener el orden público es una cuestión muy peligrosa. Si bien todos estamos de acuerdo en que el orden público debe ser resguardado, yo creo que los medios se han perdido. Yo creo que, pero aquí hay que ser cuidadoso también con echarle la culpa a un lado. Yo creo que hay que tener una visión un poco más amplia de la realidad de las cosas y entender también cómo se ha desarrollado el tema. El hecho de que salgan las fuerzas especiales no es casualidad. O sea, yo creo que todas las personas que han visto fotos o videos o han estado en Aysén incluso han podido ver imágenes de montones de personas apedreando a carabineros y haciendo barricadas, digamos, con neumáticos quemados y en definitiva incendios en las calles. Aquí en Santiago el año pasado lamentablemente vimos lo mismo, gente a la que lo destrozan sus negocios. Es una cuestión realmente triste. A la gente que vive del comercio de aquí alrededor
la mitad del día, de la mitad de la semana, el año pasado, no podía abrir su negocio. Entonces, claro, si bien nosotros podríamos decir que ha habido en algunos casos fuerza desmedida por parte de fuerzas especiales, también hay que ver el tema un poco más atrás. Cuando la clase política se dedica a, digamos, a demonizar, por decirlo así, las fuerzas especiales, yo creo que hay una especie de oportunismo también. O sea, el hecho de que, claro, muchas veces se relaciona los movimientos ciudadanos con grupos paralelos que van haciendo un poco de la anarquía su modo de actuar, no se meten en el tema real, que al final hay una especie como de batalla entre dos bandos y que no es solo uno aquí el malo de la película. En ningún caso, digamos, quiero aquí, digamos, no reconocer que ha habido un uso desmedido de la fuerza en algunas ocasiones, que sí la ha habido, pero también tenemos que tener ojo en condenar los actos de violencia ciudadana. Aquí hay un tema pendiente también respecto de cómo nosotros vemos las manifestaciones. Las manifestaciones del año pasado se validaron como la forma de hacer ver un punto de vista, una necesidad o una realidad dentro del país. Y aquí lo conecto de nuevo con una idea que posé al principio. El ejemplo que dio Iván Fuentes del movimiento social de Aysén es que el diálogo es la forma, no la movilización, es el diálogo la forma. Entonces, cuando uno pone en ese orden las cosas, llegar a las soluciones de una manera pacífica es mucho más fácil. En cambio, cuando uno tiene grupos, o uno tiene que convivir más o menos con grupos en que hacen de la violencia o de la vía armada su modo de actuar o su vía de acción, bueno, no estamos al menos remando por el mismo lado. Si nosotros queremos realmente lograr soluciones, tenemos que poner el diálogo presente y, en primer lugar, ante todas las demandas que se pueden hacer. Queremos que en ese sentido, haya voluntad política también para alcanzar los distintos acuerdos. Para empezar un diálogo, primero hay que establecer el problema, y creo que el gran tema es cuál es la manera entonces de establecer el problema, porque el problema existe, sin embargo, parece que para el resto no se nota, más que tal vez para quienes lo están viviendo, hasta que hacen una gran movilización y entonces recién podemos empezar a hablar de aquí, lo que lo que pasa es que aquí yo lo retomo, que más que eso hay que tener cuidado con validar la movilización, que si bien en muchos casos es una forma efectiva de hacer ver un punto, idealmente la última forma de hacer ver un punto, yo creo que el diálogo, y aquí el juego de los representantes tiene mucho que ver. Nosotros lo hablábamos en un principio, el tema de la crisis de representatividad, o sea, es una crisis real, que la gente hoy día no se puede acercar a sus representantes para hacer ver los problemas ante la autoridad. Que sería el conducto regular dentro del procedimiento político. Es clave, tú lo dijiste, no tenemos que validar las movilizaciones, las marchas. El problema es que quien validó esto fue el presidente con barrancones, digamos. En Barrancones la gente se movilizó, el presidente ¿qué hizo? Fue y llamó al empresario y le dijo, no, mire, vamos a detener esto, cámbiate de lugar, me salto toda la institucionalidad ambiental, digamos, todo el esquema institucional que nos creamos como país para procesar ese tipo de conflictos y ese tipo de decisiones, y no, él llamó al empresario y colgó el teléfono y anunció, mire, acá ahora con el empresario esto se cierra, digamos. ¿Qué hizo Piñera con eso? Se puso la cabeza del call center de la moneda. Entonces cualquiera llama, hace su pedido y ¿quién contesta? El presidente. Y el presidente tiene que contestarle a todos. Entonces ahora se pusieron en la fila. Y validar las movilizaciones, el que validó las movilizaciones fue Piñera. Ese fue el primer gran error, y de ahí en adelante tiene lo que sembró, digamos. Yo juego un poco en lenguaje. Tú mencionaste vía armada. Aquí no hay vía armada. Aquí no hay nadie está armado. O sea, las vías armadas son piedras, o sea, sí, pero vía armada hay que tener también esto no es vía armada. Son conflictos sociales, son enfrentamientos callejeros, pero vía armada es una cosa completamente distinta. Entonces, ese lenguaje instalado es un poco producto de lo que tenemos en este gobierno, digamos, esto de criminalizar los movimientos sociales, decir que mejor mandar carabineros, digamos, antes de conversar, y cuántas fuerzas especiales mando en la forma de que yo tengo que tomar decisiones, digamos, al ministro Interior de subsecretario de Carabineros. Entonces, tenemos que ¿por qué esto antes no pasaba de esta forma, a esta escala, de este nivel, digamos? Es porque hay una forma distinta de gobernar que está asumiendo todo el costo de lo que significa, digamos, y ha sido incapaz de conducir al país mediante el diálogo, mediante la concertación básica, digamos. O también de apagar liderazgo de manera interna. Yo creo que lo que le ha faltado a este gobierno es, y digamos, no sé si es por culpa del gobierno, es la ubicación de personas clave en ciertos movimientos sociales. La concertación sí los tenía. ¿Como negociador? No, más bien como interviniente. El hecho de que el movimiento de los pingüinos en el 2006, que yo lo viví en la universidad, yo creo que a esta altura ya todos sabemos que fue apagado desde adentro, digamos. Si bien las soluciones grandilocuentes que se anunciaron al final fueron nada, yo creo que ahí estamos más o menos de acuerdo, no hubo cambios mayores.
el manejo político que tuvo la concertación en ese momento, más allá de yo rescatarlo como algo positivo, fue un muñequeo muy, muy fuerte que, bueno, a este gobierno yo creo que no hay que desconocer que le ha faltado también. Pero no, en ese sentido no sé si haya sido una virtud de los gobiernos anteriores el hecho de tener personas dentro de movimientos ciudadanos que les permitía apagarlos desde adentro. Pero aquí, de nuevo, yo quiero hacer una salvedad a lo que decía Marcelo en un principio. Aquí hay que ser súper cuidadosos con echar la culpa como a un sector o atribuir toda la responsabilidad a un grupo específico, porque yo creo que actitudes como esa, con respeto, son las que han hecho mediante las cuales ha actuado la concertación y que finalmente influyen en la forma en que la ciudadanía aprueba o desaprueba a las autoridades. Yo creo que siempre estar echándole la culpa a la autoridad es una cuestión súper peligrosa. Aquí lo que tenemos nosotros que hacer, y Marcelo lo posaba también en un principio, es empoderar a la gente, o sea, que la gente también realmente se sienta parte de las soluciones que toma y de los problemas y que tienen los medios para solucionarlos. En ese sentido yo creo que la mayor cantidad, o al menos las políticas sociales que deberían impulsar el gobierno y bueno, los proyectos que se ejecutan desde la universidad o qué sé yo, debieran apuntar un poco a eso, a la promoción social. ¿A ti más te que al parece asistencialismo? que, por ejemplo, entonces estas encuestas que se hacen ciudadanas, por ejemplo, no sé, la Comuna de Providencia hizo una no hace mucho, donde se le pregunta a los vecinos qué es lo que les parece importante, qué sé yo, la Comuna de Las Condes también lo ha hecho? Ese tipo de iniciativas deberían ser vinculantes entonces para que efectivamente la ciudadanía pudiera entender que lo que está decidiendo sí va a pasar. O sea, ¿es como hacerse cargo? No, yo no, o sea, mira, lo que pasa es que aquí hay matices, el tema es complejo en el sentido de que qué tanto peso le estamos atribuyendo a las encuestas. Yo creo que pero fuera de las encuestas. Fue una consulta, claro, son consultas ciudadanas, pero que en el fondo no tienen este gran tema de que sean vinculantes. O sea, Exacto. lo que se decide ahí no significa que va a pasar. Entonces, cuando tú me planteas la importancia de que la ciudadanía entienda que tiene que involucrarse, que tiene que participar y que también tiene que hacerse cargo de sus decisiones, necesita también, me imagino, tener lugares en los que pueda ejercer ese derecho. Y en este minuto creo que no existe. Mira, yo ahí también, de nuevo, lo conecto con un tema para atrás que es el tema de la representatividad. Yo creo que hoy día, por razones prácticas, y no es, digamos, la realidad que tuvo Grecia en su momento, cuando es que la cantidad de gente hace difícil este tema. Y por eso es que nosotros tenemos representantes hoy día. Y aquí hay un punto muy importante que hay que hacer entre cuál es la labor del representante. De si es simplemente un vocero, que lo que tiene que hacer es decir, oye, ¿qué es lo que quieres tú? Ya, yo luego voy a llegar y voy a decir así, transmitir el mensaje de manera inmediata. O efectivamente la gente lo que hace es elegir a un representante para que confíe en su criterio para que luego tome las decisiones pertinentes. Aquí, ojo, que hay que ver también, claro, cómo logramos revalorar la representatividad para que la gente se sienta identificada con los líderes que efectivamente eligen, pero también cómo involucramos a la ciudadanía en ciertos niveles de toma de decisiones. O sea, yo considero que es bastante importante, por ejemplo, el ejemplo que se ha seguido últimamente, el tema de los plebiscitos municipales, que si bien no ha tenido mucho peso vinculante, sí es un ejercicio súper interesante para saber cómo los vecinos, en definitiva, determinan, o más bien tienen poder decisorio deliberativo de las medidas viales, por decirlo así, que se constituyen en su comuna. Y lo que pasa es que la gente está pidiendo pasar de una democracia representativa a una democracia mucho más participativa. Son protagonistas. Exacto, yo creo que ya nadie admite, ni la ciudadanía no admite que se tomen decisiones a espaldas de ella o que se enteren, digamos, tardíamente cuando ya están solucionadas. Sin Bueno, que se por le eso consulte es que también es muy importante que la ciudadanía sepa, por ejemplo, lo que piensa el político por el que va a votar y que se transparenten muchas más esas cosas que hasta hace poco, o bueno, todavía no Entonces, pasa. mira, en esa para línea, poder dos confiar en su cosas. criterio más Claro, en adelante, esa sí, línea, ¿no? uno, bueno, lo de los plebiscitos vinculantes, que acá me pasa todo el día. Yo lidero una ONG que se llama Hipo Contigo, dedicada a la defensa de derechos ciudadanos, y la mitad de los problemas son que la gente nunca se le consultó en cuestiones claves. O sea, la construcción de una morgue en San Bernardo, la modificación del plan regulador metropolitano, que va a hacer que San Bernardo se duplique su población de aquí a 15 años. Es un impacto que le cambia la vida a todos y a nadie se le preguntó. Le impacta la vida en términos negativos muchas veces, y la modificación de ese costo de la calidad de vida de todos los habitantes de San Bernardo, y nadie se enteraron por el diario. Entonces esas cosas no pueden pasar más. Y por otra parte, el voto programático, la posibilidad de que los representantes se comprometan a un cierto programa claro, mínimo, elemental, y ese programa tengan que cumplirlo. Y si no lo cumplen, existen revocaciones de mandato. O sea, ¿por qué esperar 4 años para que el alcalde se vaya? Para que el castigo sea no Exacto, reelegible. sino... ¿Por qué tener que esperar los 4 años de que el parlamentario que no fue al Congreso o que dejó de ir al distrito se tenga que ir solo? No, yo junto una cantidad de firmas determinada y llamo una elección complementaria ahora y elijo de nuevo. Si el señor quiere
que se quiere legitimar de nuevo, vaya a la elección. Pero no tiene por qué esperar los 4 años. Si yo quiero cambiarlo antes, yo ciudadanía mayoritaria, digamos. Esas cosas existen en un montón de lugares del mundo, pero en Chile de nuevo tenemos los candados. Tenemos los candados, la imposibilidad de reformar. ¿Por qué? Porque cualquiera que plantea esa reforma se bloquea por el otro lado y estamos en este juego de suma cero permanente, que el país ya no aguanta. Y por eso el sistema está por fuera, digamos. Todos los grandes cambios vienen de afuera, el sistema no de adentro. Y salen de las calles y no del Parlamento. Entonces, eso ya no va para más. Y ahí están los nuevos liderazgos, los nuevos, no necesariamente jóvenes, pero nuevos. Entonces, esto no va para más. O procesamos esto de alguna forma, entre todos, digamos, o vamos a tener, no sé, un reventón tipo Chávez, tipo... Ojalá sea Alessandri, porque me gusta la idea de Arturo Alessandri, pero no, puede ser distinto. Entonces, el país necesita que se pongan de acuerdo en un nuevo pacto, en una forma distinta de ver el sistema político, de promover las modificaciones y de cambiar las cosas, digamos. Sí, el tema es que aquí, el tema de los cambios, si bien se necesitan, yo creo que la ciudadanía lo ha dejado más que claro a través de las distintas instancias que ha ido. Hay que ser súper cuidadoso también para qué estamos haciendo los cambios. El tema político yo creo que ya todos nos dimos cuenta que no va para más y digamos se necesita algún tipo de cambio, pero hay que ver específicamente qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, cuando se presentan leyes, a mi manera de ver, un poco a tonta y a loca, como el tema del aborto terapéutico, yo creo que los proyectos que se presentan hoy día no pretenden como un cambio real en las cosas que se están haciendo, sino más bien como que se pone el tema sobre la mesa porque hay que ponerlo, alguien de repente se lo ocurre, pero no hay una visión que, bueno, efectivamente el país necesita avanzar hacia cierto lado. Digo un poco a tonta y a loca porque el tema del aborto terapéutico, que fue muy discutido esta semana, yo creo que ha quedado más que demostrado que primero de terapéutica no tiene nada, y en segundo lugar que hoy la supuesta realidad que viene a subsanar no existe, o más bien ya está contemplada. Entonces, cuando uno tiene autoridades que presentan proyectos de ley un poco hacia la rabia porque bueno, le sonó que quizás le podía sonar algunos puntos, hay que tener harto cuidado en por qué lo estamos haciendo. Si se sinceran las posiciones, aquí si los parlamentarios que presentaron los distintos proyectos para empezar a hablar del aborto quieren legalizar el aborto sin apellido, perfecto, que lo digan así, pero que seamos sinceros. Aquí el tema de la transparencia que decía Marcelo, que la gente sepa por qué está eligiendo a su representante. En cambio, si se le ponen apellidos así, empezamos con los eufemismos y que el aborto terapéutico y una cosa aquí, yo creo que tenemos que ser sinceros, hablar de frente a la ciudadanía y decir, bueno, ¿se quiere o no se quiere hacer legalizar el aborto? Mira, si nos metemos en el tema estricto de lo que dice el proyecto de ley del aborto terapéutico, vamos a tener para 4 mesas de diálogo más. Exacto. Así que lo vamos a dejar pendiente para hacer una nueva mesa de diálogo y concentrarnos 100% en eso porque hay bastante paño también que cortar al respecto. Les quiero agradecer a los dos, Ignacio Guzmán por haber estado con nosotros de Idea País, el abogado Marcelo Drago que estaba también junto a nosotros. Desearles mucha suerte porque cada uno de ustedes también en distintas miradas y por cierto, aunque tengamos diferencias de opinión frente a varios temas, están trabajando en iniciativas que tienen que ver con la participación de la ciudadanía y eso también es importante destacarlo. Así que antes de despedirnos tengo que entregarles estos regalos que nos envía Feria Chilena del Libro, tradición de lectura en nuestro país, más de 60 años ya acompañándonos. Este de Roberto Bolaño, aquí está, Los sinsabores del verdadero policía, va para ti de regalo, Marcelo. Muchas gracias. Y La física de lo imposible, que dice lo siguiente: podremos ser invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos, algo que tal vez más de alguno de nosotros ha querido alguna vez en la vida. Sí, va de regalo para ti. Muchísimas y lo disfrutes. Gracias. También saludamos a la Vinoteca, que nos acompaña desde ahora y que está junto a nosotros y que les ha enviado también estos regalos, que los disfruten muchísimo. Ahí está. Muchísimas gracias. La Vinoteca, que tiene también una selección de licores y vinos y que nos está acompañando en mesa de diálogo. Esto viene con un vale para el taxi. Claro, porque si va a beber no maneje. Tolerancia cero está ahí abajo. Sí, pero si vamos a hablar de tolerancia cero, vamos a tener otra mesa de diálogo más larga. Así que, gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.